por estar aquí en el foro de gerentes en este momento tan importante para que todos podamos compartir Estados Unidos aquí en este tema que vamos a tratar hoy. Un saludo, doctor Orlando Ayala. ¿Nos está escuchando, cierto, Orlando? Sí, doctor Estrada. Un saludo para todos. Muy bien, muchas gracias. Voy a leer algo de su hoja de vida para hacer la introducción. Orlando Ayala es administrador de sistemas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, igualmente con un grado de honoris causa de la misma universidad. Lleva 38 años en la industria de la tecnología, 24 años de ellos en Microsoft, donde inició su labor en 1991 como vicepresidente senior. En el 99 asumió como vicepresidente ejecutivo de Global de Ventas, Mercado y Servicios. Trabajó varios años cerca de Bill Gates, muy interesante es toda esa experiencia. Igualmente fue integrante de su equipo directivo senior. Igualmente asumió el rol de jefe de operaciones para el nacimiento del negocio de ERP y CRM de Microsoft. Fue asesor del Comité de la Tecnología del Foro Económico Mundial, inspirándolo a incubar en el 2012 la iniciativa Plan Nacional de Microsoft. Igualmente presidente de negocios emergentes. Ya retirado, doctor Ayala ha sido y es asesor del gobierno colombiano, miembro de la misión de sabios del 2019 y activo consultor en diferentes temas, entre ellas firmas como, por ejemplo, Ecopetrol. Igualmente consejero del alma mater de la Tadeo Lozano. Y muchos honores y muchos reconocimientos. Así que, Orlando, nuevamente le damos la bienvenida a este foro de gerentes, igualmente a los empresarios que están vinculados actualmente en este proceso. Tenemos ya vinculados 80 participantes del foro y sé que va a ir creciendo ahí en ese momento. El tema que se invitó para hoy fue implicaciones éticas en la gran convergencia digital y el desarrollo de un nuevo orden mundial. A cargo, como ya lo dije, de Orlando Ayala. Importante, Orlando, lógicamente, sé que va a ser así. Vamos a tener un diálogo. Los acontecimientos mundiales, internacionales, nacionales, locales, pues todos los conocemos, todo lo que está sucediendo, lo que está pasando, y quisiéramos conocer de parte suya, lógicamente, todo ese tema de lo que usted considera que van a ser las implicaciones, están siendo, el impacto, como usted lo dice en el video, en el ser humano y cómo la tecnología en este momento juega y va a jugar un papel muy importante. Así que sin más introducción, de una vez dejo la palabra a Orlando. La idea es que tengamos su exposición. Las personas van a estar a través del chat haciendo preguntas y yo las voy a estar compartiendo cuando usted ya termine la exposición. Así que bienvenido y muchas gracias. Bien, muchas gracias. Y de nuevo un saludo realmente cordial y especial. Estamos a muchos kilómetros de distancia. Yo estoy aquí en el estado de Washington, en Seattle, Estados Unidos. Y bueno, de nuevo agradecidísimo por esta invitación en un momento importante, no solamente globalmente, pero por supuesto también para Colombia. Quisiera quizás comenzar con una reflexión acerca de un poco las implicaciones que, aunque pues tienen una característica hoy global, en un momento dado es importante aterrizarlas en el contexto realmente de lo que esto puede representar eventualmente para Colombia, Latinoamérica, digamos, los países cercanos. ¿Me siguen escuchando? Sí, muy bien, escuchamos muy bien. Muy bien, sí, doctor, está perfecto todo. Muy bien, muy bien. Entonces, quisiera arrancar con una reflexión, y es que pocas veces en la historia de la humanidad yo creo que se está viviendo un momento, inclusive antes de esta situación del COVID-19, en donde existe una gran convergencia ante todo de tipo tecnológica, ante quizás la divergencia más profunda desde el punto de vista cultural, geopolítico y de alguna manera también social. Así que de esa forma yo creo que eso va como punto de partida, y más que nunca va a ser importantísimo esencialmente que pensemos en la resolución de estos problemas en un contexto, y voy a compartir, si ustedes me permiten, en un contexto de mucha flexibilidad en cómo vamos a pensar, a repensar soluciones y respuestas para este desafío.
Les voy a compartir en este momento y me avisan si está en la pantalla. ¿Tenemos la visual? Sí, sí, se ve muy bien. Entonces, más que nunca, yo creo que el mundo va a requerir de esta conexión entre el cerebro izquierdo y el cerebro derecho, los dos igualmente importantes, aunque en concepción a veces siempre le damos un gran énfasis a uno o al otro, pero más que nunca las respuestas van a tener que venir en el contexto de la gran y amplia capacidad, digamos, del ser humano y de todo lo que lo rodea para responder a este desafío. Entonces, gran convergencia tecnológica en un contexto de gran divergencia, como ya lo comenté anteriormente. Pero arranquemos un poco quizás por qué representa esta convergencia tecnológica, porque suena como un término así muy raro y muy sofisticado, pero quizás pueda yo aterrizarlo rápidamente en dos o tres cosas, o tal vez un poquito más, pero bueno. Esta gran convergencia tecnológica realmente parte, y cuando la gente habla de la cuarta revolución industrial, y voy a tratar de poner esto en contexto de lo que representaría para una empresa grande, pequeña, mediana, pero no solamente desde el punto de vista del sector productivo. Sin duda alguna, esto tiene una implicación, por supuesto, desde el punto de vista de nuevos modelos culturales, nuevos modelos económicos, nuevos modelos geopolíticos y, por supuesto, de formas de gobierno. Pero entonces, vamos a hablar un poco de esta convergencia digital. 4 cosas que creo que son absolutamente críticas e importantes en este contexto de convergencia tecnológica. Primero, es este tema de que cada átomo va a poder ser inteligente. Yo le he puesto el nombre de ultraconectividad, pero la realidad es que estamos moviéndonos a un mundo donde para el 2030 se están esencialmente proyectando 30.000 millones de dispositivos de todo tipo ultraconectados. Y no, con esto no hablo solamente de los teléfonos. Hablo de que cualquier átomo va a poder ser inteligente, desde una camisa hasta un vaso, obviamente las cámaras, en fin, todo esto va a representar, digamos, una gran revolución con respecto a la inteligencia y la capilaridad de la inteligencia llevada a su mínima expresión y a su máxima expresión. Esto está conectado con una segunda aspecto que empieza a crear realmente esta convergencia de gran poderío, y es el efecto de red. Y de esto solamente no estoy diciendo y me estoy refiriendo a las redes sociales, que hoy las conocemos muy bien, pero el efecto de red es absolutamente irreversible. Esta capacidad de poder conectar humanos, como hoy lo estamos haciendo, no sé cuántas personas hay en el chat, pero bueno, las que hayan, en fin, esta capacidad de rápidamente conectar abre una puerta de diálogo como nunca la tuvimos a todos los niveles de la sociedad y a nivel global. Entonces, este efecto de red se va a continuar amplificando y es irreversible. La tercera, realmente muy importante, es que por primera vez en la historia, digamos, de la tecnología y de la ciencia, virtualmente estamos al frente de capacidad absolutamente ilimitada desde el punto de vista de procesamiento de datos y almacenamiento de datos. La llamada nube realmente es eso, y le da esa gran posibilidad a una gran cantidad de gente, incluidas pequeñas empresas, de operar como una empresa a nivel global, porque el modelo de consumo es un modelo de consumo como consumimos la electricidad o el agua, se usa por utilización, se hace el pago. Pero en fin, la computación ilimitada está allí. Ahora viene un poco la computación cuántica y no me quiero referir a eso en detalle porque no tenemos tiempo suficiente y quizás lo podemos conectar un poco más adelante, pero solo quiero decir que bueno, esta capacidad ilimitada de computación es realmente fantástica. Y la cuarta es realmente la generación absolutamente masiva de información a raíz de las otras tres. De las otras tres, digamos, aspectos de esta convergencia tecnológica. Es increíble, en el último año y medio leí una estadística recientemente, esencialmente el mundo ha producido el equivalente a la información producida por toda la historia de la humanidad. A esa velocidad se está ampliando la capacidad de adquirir información. Pero bueno, estos son, digamos, aspectos netamente tecnológicos. Mucha gente habla de la cuarta revolución industrial, pero si al final yo tuviera que ser muy preciso con respecto a esta convergencia, es conectividad, el efecto de red, esta computación ilimitada y la generación masiva de datos. Ahora, esto viene complementado por 3 cosas que son de extremada importancia y que tienen que ver más en el contexto ya no tanto del lado de computación y de ciencia,
pero obviamente las implicaciones vienen en estos nuevos modelos de negocios, economías y países, viene en un contexto esencialmente de cambios radicales en términos de quién es el consumidor, quién es el ciudadano y quién es el humano que viene desarrollado con un aspecto cultural bastante diferente que conocimos muchos años atrás. Los millennials son un ejemplo muy grande de eso. Hoy todos sabemos que ellos están pasando, muchos de ellos, por cuestionarse mucho, inclusive los sistemas de educación de hoy, en fin, una serie de conceptos y expectativas muy diferentes. Muchos de ellos alimentados por estas otras 4 elementos que pongo aquí arriba. Cambios demográficos, me refiero en particular el tema del envejecimiento de la población. Hay países como Japón que hoy más del 30% básicamente de la población es gente arriba de los 60 años, lo cual abre grandes interrogantes de cómo será el mundo del trabajo, cómo sostengo una sociedad en donde menos y menos la rata de nacimiento o el número de nacimientos por pareja o por mujer se viene decayendo dramáticamente. Claramente países del oeste de Europa vienen en crecimientos de natalidad negativos, lo cual es muy preocupante. Inclusive Latinoamérica e inclusive Colombia ha venido disminuyendo rápidamente. Así que hay una pregunta muy grande en eso. Y la tercera, que a mí me preocupa mucho por muchos aspectos, es el tema del aspecto rural versus contra la urbanización. No hay duda que los seres humanos van a crecer a ser cerca de 10.000 millones rápidamente. Hoy estamos en 7.000 millones. Y rápidamente las nuevas generaciones están abandonando el campo, abandonando las zonas rurales. España es un gran ejemplo, digamos, de una serie de pueblos totalmente fantasmas, donde la juventud siempre se ha movido rápidamente de ser o de vivir en las zonas rurales hacia las ciudades que no han sido desarrolladas para tomar, digamos, este influjo de población. Así que gran cantidad de aspectos, todos ellos tocan básicamente parte esencial del ser humano. Partes como cómo pensamos en la educación, cómo pensamos en la salud, cómo pensamos en la sostenibilidad alimentaria, cómo pensamos, en fin, en todos estos aspectos que son realmente críticos del punto de partida para el desarrollo humano. Pero bueno, hablamos de esta convergencia tecnológica en ese contexto y vienen 3 patas que son muy importantes de entender, más allá, digamos, de lo que ya hablé, estos 4 nodos importantes de convergencia. Y es como los sistemas, a raíz de esta gran capacidad tecnológica, se han movido a generar una serie de herramientas de altísimo poder. No voy a entrar en detalle, ni me quiero poner extremadamente complejo en mi descripción, pero esta idea del lenguaje natural no es más que hoy, finalmente, a raíz de esta convergencia, estos 4 efectos, los computadores estamos moviendo básicamente a la computación cognitiva. ¿Qué significa la computación cognitiva? Significa esencialmente la capacidad de los sistemas de poder aprender por sí mismos. En la medida que interactúan con los seres humanos, ellos mismos aprenden por sí mismos. La capacidad de poder escuchar, de poder ver e inclusive de poder extenderse a predecir. En fin, pasa inclusive por la capacidad de hacer una mímica de las neuronas, cómo las neuronas del cerebro se conectan para crear conocimiento. Esto ya es una realidad y lo voy a expresar en la tercera pata de esto. Pero pasemos por la segunda. La segunda pata de esto es importantísima porque los sistemas de educación van a tener que ser radicalmente transformados. Y todos sabemos que el ser humano aprende esencialmente a través de la capacidad de manipulación de un objeto o de un concepto. Y por eso vienen tecnologías como el tema de la realidad aumentada, que lo que permite esencialmente es que yo pueda manipular un concepto de manera virtual, interactuar con él y ver, por ejemplo, cómo una ecuación puede ser aplicada de manera concreta y específica al desarrollo de un producto y cómo se interrelaciona. Quizás la forma más rápida de explicar la matemática va a ser a través de esta capacidad de poder entrar a manipular virtualmente cualquier objeto, cualquier escenario, a través de esta capacidad de realidad aumentada. Pero al final, todo esto que acabo de decir va hacia el tercer elemento, que es donde se viene la gran transformación de convergencia tecnológica, y es lo que se llama la inteligencia artificial,
y deep learning o aprendizaje profundo, que es como ya dije, a través de la inteligencia artificial, en la medida en que interactúo con los sistemas de información, estos van aprendiendo y los algoritmos que están dentro de ellas van aprendiendo de una manera sistemática y de una manera bastante interesante, especialmente porque no tienen que ser reprogramados. Ya hablaremos de inteligencia artificial porque obviamente es importantísimo entender estos conceptos, porque va a ser en la capacidad de desarrollar el talento humano en que se pueda esencialmente un país, una compañía grande o pequeña, una sociedad puede avanzar en el contexto de cómo se va a crear oportunidad y nuevas versiones económicas del mundo y ojalá altamente inclusivas. Entonces, si ustedes me hablan de la cuarta revolución industrial, yo diría estas 7 cosas son cosas absolutamente críticas que cualquier país, cualquier institución debe pensar en cómo desarrollar el talento y pensar en cómo esencialmente definir la creación de valor a través, digamos, de esta gran maravilla de convergencia tecnológica. Pero déjenme decirles una cosa más, y es esta definición de convergencia tecnológica esencialmente habla de casi que temas muy técnicos, pero el gran impacto de todo esto viene, ya de esto hablamos, de todo el tema de computación cognitiva, en esta intersección que es quizás la intersección más poderosa que le va a dar respuestas como a encontrar muy rápidamente la cura no solamente al COVID-19, pero a muchos de los desafíos globales de salud que tenemos en el mundo. Y es la intersección entre estas 4 áreas del conocimiento humano. La nanotecnología, que se refiere a átomos y moléculas. La biotecnología, que se refiere a genes y células. Las ciencias cognitivas, que se refiere a las neuronas. Y las tecnologías de la información, que se refieren a los bits o qubits con la computación cuántica. O sea que todo lo que dije anteriormente está en esta pata de la derecha que dice tecnología de la información. Pero la gran maravilla de esta convergencia tecnológica viene en que la ciencia y el análisis de ciencia se está haciendo a través de estas 4 elementos importantísimos que hacen y definen al ser humano: sus átomos, sus genes, sus neuronas y la capacidad, obviamente, de procesar, digamos, esa información. Cuando combinamos la inteligencia artificial y la computación cognitiva, yo por eso, a pesar de todo lo que está ocurriendo, soy muy optimista en el sentido de que por primera vez en la historia de la humanidad estamos al frente de la baja de costo al acceso de tecnología de punta para resolver grandes problemas de la humanidad, este y otros. Entonces, lo dejo por ahí en términos de convergencia tecnológica, que no solamente está definida en esta parte de la derecha, que fue lo que hablé anteriormente, de las otras 7 partes que hablé anteriormente, pero hay que entenderla desde el punto de vista de la convergencia de la ciencia y el desarrollo de la ciencia a través de estas 4 ramas importantísimas en el descubrimiento humano. Eso, por supuesto, incluye todo el tema genético, todo el tema del ADN, en fin, todas estas cosas que todos sabemos siguen avanzando. Pero bueno, doctor Estrada, ¿cómo vamos? Voy a hacer una pausa ahí. Sí, ya le damos la entrada. No, muy bien. ¿Algún comentario, alguna cosa? No, señor, por ahora sigamos, estamos atentos y más tarde le hacemos las preguntas a Orlando. Bueno, ahora vamos a aterrizar un poco más. Si quieren olvidarse de lo que les dije en los últimos 10 minutos, está bien, aunque ojalá que no. Pero en esto que les voy a decir, sí no se vayan a olvidar. Porque a raíz... Si usted se queda habilitado ahí, simplemente quita el audio y yo le dejo la cámara para que usted intervenga. ¿Quién habla? No, siga, perdón, se interrumpió un tema ahí, Orlando. Ok. Bueno, entonces, como les decía anteriormente, si quieren olvidarse un poco de todo lo que les dije anteriormente, aunque creo que es la forma más sucinta de poder entender, digamos, esta gran convergencia tecnológica, a raíz de esas 7 cosas que dije anteriormente combinadas con el último slide que presenté, la última visual, todo esto va a generar una serie de especializaciones que son importantísimas en la redefinición de competitividad, sostenibilidad
y viabilidad de la sociedad hacia adelante. Y para muchas de estas cosas, quizás las respuestas no las tenemos hoy completamente. No quizás, no existen completamente. Entonces, vamos a arrancar vamos a aterrizar toda esta conversación del principio en tres cosas que son importantísimas. A raíz de esta gran convergencia tecnológica, el mundo va a demandar personalización 7x24x360. Esto es quizás la cuestión más disruptiva que pueda haber en el contexto del cambio de modelos de gobierno, de negocios, de todo tipo, porque la expectativa, especialmente de las nuevas generaciones, es que todo lo que se haga sea personalizado desde el punto de vista de su interacción con una institución, sea llámese gobierno o compañía. Aquí, por ejemplo, la capacidad, por ejemplo, de personalizar de manera que yo pueda hacer autoservicio en la mayoría de las cosas en que yo interactúo con mi sistema va a ser muy importante. Por ejemplo, yo llevo quizás años de ir a una sucursal bancaria, no tengo que ir. Todo lo puedo hacer sentado desde mi computador o desde un teléfono, bueno, en fin. Entonces, este tema de personalización va a ser extremadamente importante. Las compañías y los gobiernos que no entiendan que tienen audiencias, que esas audiencias tienen que ser analizadas con respecto a sus necesidades, a sus intereses, van a tener un problema dificilísimo para competir y ser sostenibles con el tiempo. Entonces, personalización, primer concepto. A raíz de todo esto, o sea, la personalización va a ser una cosa llevada a sus últimas consecuencias. Netflix es un ejemplo de eso, en fin, hay 1000 ejemplos de esto. La segunda, muy importante para que la tengan en cuenta, sobre todo en el desarrollo de nuevos modelos de negocios. Desintermediación. Los nuevos modelos de negocios han sido atacados de manera profunda y directa a través de la tecnología, a través de estos aspectos de los que hablé antes, de poder desintermediar las cadenas de valor conocidas en el mundo por cientos de años. Claramente, uno de los grandes desafíos que ha tenido, por ejemplo, el retail con Amazon, es el hecho que Amazon básicamente ha desintermediado de manera profunda los sistemas, digamos, físicos, en donde la gente compraba y experimentaba los productos. Pero esto aplíquenselo a cualquier cosa. En el caso de los Estados Unidos, que han elegido un presidente que hoy representa, bueno, yo no me quiero meter en política porque en eso no me meto mucho, pero representa realmente un gran interrogante para el futuro del mundo. Clásica desintermediación del presidente Trump con respecto a todos los medios tradicionales de comunicación a través de 250 caracteres. Ha básicamente desintermediado a todos los que fueron reyes de los medios por años y años y años. Y por último, quizás aún todavía más importante como concepto, es el tema de descentralización. Los gobiernos hoy están difícilmente lidiando con el hecho de que la voz del ciudadano se hace mucho más viral en el contexto de una comunicación aplanada sin ninguna intervención. Y sí, de aquí parten toda esta idea de los fake news y toda esta cuestión, pero el efecto de descentralización es inevitable para el mundo. Quizás un ejemplo más dramático de esto es la industria financiera, donde los bancos han jugado un papel centralizado desde el punto de vista del manejo de las transacciones como intermediario. Bitcoin, que son las monedas digitales como modelo, son la amenaza más grande a un sistema establecido desde cientos de años atrás, de un banco intermediando todas las transacciones desde el punto de vista de flujo de dineros. Ese es un ejemplo, pero en general el mundo se está descentralizando. El poder se está yendo a la periferia, y cuando el poder se va a la periferia hay falta de control. Obviamente los sistemas tanto económicos como geopolíticos van a entrar en una disrupción dramática. Al final de todo esto no hubo más capacidad tanto para el bien como para el mal de empoderamiento. Y esa es la gran pregunta. Ese es la gran dilema. Ese es el gran detonante esencialmente de cómo la necesidad de nuevos modelos de negocios, nuevos modelos de gestión, nuevos modelos de democracia se nos van a venir. Y bueno, como lo decía anteriormente, desgraciadamente para mucho de esto no estamos muy preparados. Al final, yo quisiera decir que hay algo muy fundamental después de una reflexión última en esta sección. Y si quieren, paramos ahí y luego más adelante entramos un poquito a una conversación y luego más adelante hago otros
10 minuticos de los impactos para Colombia y la región de Latinoamérica con respecto a todo lo que estoy hablando. Pero déjenme decirles cuál es el gran dilema. Y cuando hablo de divergencia, cuando hablé de divergencia de sistemas económicos, sistemas geopolíticos, creo que muy poca gente se ha dado cuenta la gran disyuntiva en que estamos de divergencia con respecto al hecho de que un nuevo modelo económico, yo no sé si se le puede poner capitalismo, porque el capitalismo en su forma en sus formas actuales está altamente desafiado, esencialmente por la separación que ha habido, por la concentración en muy pocos de la riqueza arriba y las brechas se nos están abriendo. O sea, es indudable que el capitalismo, como lo hemos conocido desde Adam Smith, que trajo los conceptos del capitalismo moderno, está siendo desafiado y va a tener que reinventarse. Y esta crisis del COVID ha desenmascarado y desnudado aún más las falencias de esto. Y el problema es que el capitalismo de los últimos cientos de años se basó en un concepto muy fácil, que es la generación de riqueza y la forma de generación de riqueza, esencialmente en lo material. Usualmente explotando recursos naturales que son convertidos en valor, llevados a un consumidor que los compra y regresa el dinero en un círculo, digamos, que constantemente se mueve sin considerar mucho en el centro realmente si esa es la forma más adecuada de generar riqueza. Esa es la pregunta fundamental. Y es cómo definimos la creación de riqueza hacia adelante. Pero bueno, decía, ese ha sido el capitalismo tradicional de los últimos cientos de años. Se nos viene encima un modelo donde el insumo no es realmente los recursos naturales transformados en valor, ya lo dije antes, y luego comercializados. Estará allí, pero el nuevo insumo realmente, a raíz de esta gran convergencia tecnológica y de lo que nos está ocurriendo, es lo que se llama la economía del comportamiento humano, donde la materia prima va a ser esencialmente la data recogida desafortunadamente en este momento eso va a tener que cambiar a gran escala por pocas compañías a nivel global. Y cómo esa información es la base y el insumo para la generación de riqueza en un nuevo modelo económico que se va a nutrir esencialmente de lo que se llama comportamiento humano. Ese comportamiento humano, esencialmente, está basado en esto. Está basado en, ok, esta mañana cuando me levanté, abrí mi computador, inevitablemente dejé una huella de información adicional que va a ser usada y manejada no solamente para crear productos más personalizados para mí, pero muy probablemente ser usada para otras cosas y ya me voy a referir al respecto. Entonces, esto de la tecnología es la gran pregunta. ¿Es un arma o es una herramienta? Y la verdad es que la tecnología no tiene ni corazón, ni cerebro realmente, ni estómago. La tecnología está allí y puede ser usada de una forma u otra. Y quizás el ejemplo más grande de lo que es el manejo del comportamiento, esto es un documental de Netflix, que no sé cómo se tradujo al español, creo que fue bueno, ya no me acuerdo, pero muestra cómo en los Estados Unidos 70,000 personas terminaron eligiendo al presidente de los Estados Unidos. Cuando se arrancaron las elecciones en el 2016, una compañía Cambridge Analytica del Reino Unido fue contratada para hacer la segmentación esencialmente de las personas que eventualmente podrían voltear las elecciones de Hillary Clinton a Trump. Y fueron 70,000 personas esencialmente en el centro en la parte central de los Estados Unidos. ¿Cómo lo hicieron? Con análisis psicográfico que luego fue traducido en campañas absolutamente agresivas y masivas de desinformación, de noticias falsas, para mover el comportamiento de esa gente sin que lo supieran realmente. En eso estamos cuando hablo de una economía del comportamiento humano. Y ese es un gran dilema que se nos viene adelante. Hoy, por ejemplo, la pregunta de usar Corona App, importantísimo. No sé cuántos de ustedes la están usando. Y ojalá todos estén muy bien en casa, por cierto. Pero yo digo, bueno, en Corona App tengo que entregar más información de la que ya entregué o no, que estoy dispuesta a darla, esencialmente a cambio de seguridad o de sentirme más seguro. Pero en fin, esto es quizás uno de los dilemas. Les recomiendo este documental.
que creo que muestra en este caso en particular de esta nueva economía del comportamiento humano. Lo peor es que esto realmente no está regulado hoy y se nos abre un problema ético de gran calado. Ese problema ético pasa por la creación y el uso de la data a través de fórmulas algorítmicas que crean, digamos, productos y servicios. Y la gran pregunta, ¿cómo fueron diseñados esos algoritmos? La gran respuesta a esto es que hoy esos algoritmos son cajas negras que son básicamente manejadas por quienes los utilizan. Y hoy los grandes acumuladores de data, en este momento no tengo nada contra ellos porque hay la industria, que son Google, Facebook, Microsoft, Amazon, tienen la gran cantidad de información más grande del mundo que pueden realmente microsegmentar y decidir básicamente qué hacer con ella. Entonces, se nos viene encima una pregunta fundamental, porque en el centro de esto está lo más importante del ser humano, que es su dignidad con respecto a ser invisible, si yo quiero serlo. No ser obligado a que mi data sea compartida y sea utilizada para grandes efectos, no solamente comerciales, pero quizás para voltear elecciones. Lo mismo exactamente pasó con el referendo en el Reino Unido, cuando decidieron que el Reino Unido iba a salir de la Unión Europea. Entonces, grandes interrogantes aquí. Ya decía, esta mañana entré yo aquí y la verdad es que al lado de Orlando Ayala de carne y hueso está el Orlando Ayala digital, que todos los días va creando una huella. Yo lo llamo el yo digital. Y el yo de carne y hueso pues tiene una gran cantidad de derechos establecidos a través de cientos de años. La Carta de los Derechos Humanos Fundamentales de los Derechos Humanos, la Convención de Ginebra, la Carta Magna. Bueno, hoy no existe realmente regulación y está fragmentado el mundo acerca de cómo crear la Carta Magna digital. Cómo creamos las condiciones para que la tecnología sea utilizada de manera útil, de manera productiva y en favor de la vida y no en favor de la destrucción sin hacer regulaciones. Es imposible de hacerlo. Así que nos movemos a un mundo donde va a ser requerido el que se haga legislación muy inteligente con respecto a esto, porque sin duda, a raíz de toda esta divergencia, toda esta tecnología, si no se hace básicamente una buena legislación donde el ser humano tiene que estar en el centro y lo que lo rodea, desde el punto de vista de definir los derechos y deberes con respecto al manejo de la data, esto va a ser de gran complicación. Hace poco, cuando estábamos todos pre-virus, yo estaba viajando de Atlanta aquí a Bogotá. Y llegando a la puerta de entrada, anuncian, no necesitamos ni pasaporte ni pase de a bordo. No, me quedé un poco sorprendido, pero vi una cámara. Entonces me acerqué a la señorita, pum, me vio, pum, no tuve que mostrar nada, inmediatamente me dijo, suba. Y le dije a la señorita, oiga señorita, ¿yo cuándo di autorización para esto? Y me dijo, bueno, pues yo no sé señor, pero si usted quiere ir a Bogotá, pues dígame qué quiere hacer. Entonces, en fin, estamos ante una serie de escenarios de altísimo desafío con respecto a cómo esto de la data, y cuando hablamos de la capacidad de poder capturar esencialmente mi cara, mis reacciones, mi comportamiento, entonces estamos hablando de realmente una serie de desafíos importantes que tenemos que acercar. Por ahora parecía todo muy negro, pero créanme que aquí hay una gran oportunidad en el mundo finalmente para responder positivamente si nos organizamos, y más que nunca se requiere una coordinación global para poderlo hacer. Bueno, voy a parar allí, doctor Estrada, y si quiere hablamos y tomamos un par de preguntas. Yo luego puedo reengancharme porque realmente no quiero que nos separemos sin que hablemos de Colombia y sin que hablemos de previrus y postvirus con respecto a lo que yo acabo de describir y el papel de Colombia en este contexto global. ¿Le parece? Ok, Orlando, muy bien. Bueno, por favor, si tienen preguntas por el chat, qué pena que tengo, no sé por qué el chat bloqueado, entonces dan la van a decir, pero Orlando, esa economía del comportamiento humano, me parece pues lógicamente súper interesante todo ese cambio que se está dando como hacia la fuerza. ¿Qué cree de Colombia? Colombia, ¿en qué nivel está como de preparación en ese sentido? ¿Y qué nos sugiere que podamos empezar a hacer desde el punto de vista pues, de los empresarios? Lógicamente es un tema de legislación, pero desde el punto de vista práctico, como empresarios, ¿qué cree y cómo nos ve usted a Colombia en ese sentido? Pues mira,
Rodrigo, yo como parte del esfuerzo y el honor de haber sido invitado un poco al tema de la misión de sabios, parte de, obviamente, ese gran análisis que se hizo en este contexto. La primera parte de esa respuesta es que Colombia, esto va a pasar con Colombia o sin Colombia. Lo que yo acabo de describir, Colombia no se puede sustraer de eso. Es irreversible. El avance tecnológico va a seguir realmente acelerándose de manera dramática y la recolección de data es absolutamente inevitable como el nuevo insumo de la creación de valor o destrucción de valor, porque tiene las dos caras. Entonces, Colombia tiene que pasar por una serie de respuestas. Desgraciadamente, pues todos los países van a estar muy, en mi opinión, bastante afectados económicamente por esto. Pero yo lo que diría es, tenemos que pensar en cómo restablecemos una base del sistema educativo en Colombia, desde muy abajo. Ahora, no hay que esperar a que se haga todo desde abajo para empezar a intervenirlo, digamos, a nivel de las universidades. Pero si no tenemos claro que Colombia eventualmente tiene que hacer una transición de ser una economía extractiva a ser una economía productora de conocimiento, no damos el salto como país. Colombia no se puede dar el lujo, en mi opinión, estamos en un punto de quiebre como país, en el cual Colombia da ese salto entendiendo que estas tendencias globales están ocurriendo, transformamos los sistemas educativos, apoyamos a la mediana y pequeña empresa sobre todo, a cómo acceder a este tipo de tecnologías, de cómo crear, digamos, programas propositivos con respecto al uso de todas estas tecnologías para crear competitividad. El estudio de la misión de sabios tiene varias propuestas alrededor de todos estos temas, porque todos estos temas se trataron. Parte de mi trabajo allí de los 8 grupos, yo fui parte del grupo de convergencia tecnológica y el impacto para Colombia, pasa por eso. ¿Cómo podemos hacer una Colombia productiva y competitiva, pero cómo la hacemos que al mismo tiempo sea inclusiva? Va a pasar por restablecer los sistemas de educación y potenciar al sector productivo en la absorción de esta tecnología, que se puede hacer hoy muy rápidamente. Y yo creo que nos ha pasado con estos medios tecnológicos que hemos sido forzados a usar a nivel global. Le da quizás, o le ha dado un aprendizaje acelerado a la mayoría de las instituciones para poder operar y poder subsistir. Así que mi respuesta a eso, Rodrigo, es Colombia no se puede sustraer a eso. Más que nunca tenemos que estar en el diálogo, tenemos que tener este diálogo a nivel de las universidades. La Cámara de Comercio puede ser un tremendo factor de adoptar muchas de estas cosas, entenderlas más, hacer conferencias como estas y otras que hablan de estos temas en particular. En fin, Colombia no va a ser una isla, por supuesto, y si no lo hacemos, que yo creo que Colombia tiene una gran potencialidad, pues obviamente nos vamos a quedar atrás. Ok, muy bien. El documental de Netflix en español es Nada es privado. Así es, nada es privado. Esa es la traducción para nosotros en ese sentido. Yo creo que Orlando podemos seguir, pues sigamos y ahorita al final no hay más preguntas, pero yo creo que ese concepto nos deja a todos, lógicamente, pensando mucho en lo que hay que hacer y necesitamos indiscutiblemente hacer con universidades y muchas entidades más. Y luego aterrizamos en eso. Ojalá, ¿cuánto tiempo nos queda más? A ver, ¿cuánto tiempo nos queda? No, tenemos media hora más de actuación. Es que miren, también quiero decirles algo, y es algo que yo creo que no está muy obvio. Yo he tenido la oportunidad y la fortuna y el honor de haber sido invitado a algunas juntas directivas en Colombia, y cuando engancho estos diálogos, pienso que no hay suficiente visibilidad con precisión a nivel inclusive de las juntas directivas, llámese grande o pequeña, de todas estas tendencias y cómo aterrizarlas en rehacer y repensar un poco la empresa. Pero no nos equivoquemos. En este momento se está defendiendo el futuro de los 50 años de la superioridad tecnológica del mundo. Y está pasando en 2 lugares. Estados Unidos y China. Solo para darles un contexto. Estados Unidos está invirtiendo al año de 2019 $1.000 millones en temas de inteligencia artificial. Los chinos están invirtiendo $24.000 millones. Están absolutamente claros que la creación el revivir la antigua China de la ruta de seda es la aspiración más grande de los dirigentes chinos. Y están usando la tecnología y apuestas masivas en tecnología para llegar allí. ¿Por qué lo digo? Porque desafortunadamente un poco en la divergencia entre los Estados Unidos económica y política con China,
pues han puesto a lugares como Latinoamérica o a Colombia a preguntarse hacia dónde me alineo, hacia los chinos, hacia los rusos. Yo tuve una reunión con un compañero de junta directiva y me llevó a su empresa, trabajando en inteligencia, en reconocimiento facial en Colombia de manera espectacular. Y ha venido trabajando con los chinos mucho y me decía, oiga, Orlando, ¿qué hago? ¿Paro de trabajar con los chinos? Y le dije, no. No te estoy diciendo que tire a los Estados Unidos, pero China va a ser un factor, queramos o no queramos, en esa gran apuesta. Entonces voy a transicionar hacia allí, si les parece, a hablar un poco de esta otra pata, que es la pata del factor de China en el contexto del nuevo desarrollo de un orden global y qué representaría eso, digamos, para Latinoamérica y para Colombia. ¿Les parece? Orlando, le hago antes de ese tema 2 o 3 preguntas para que complemente lo que usted está planteando allí. Las voy a leer aquí rápidamente. Okay. Que me parece importante el tema. Perdón, aquí lo organizo aquí. ¿Cuáles son los riesgos de caer en el problema del, entre comillas, gran hermano? Ahí voy. Esa pregunta está perfecta para la sección que viene. Ah, bueno, muy bien. ¿Y cómo se puede evitar, lógicamente, o atenuar ese riesgo? Otra pregunta que se hace es, ¿cómo se visualiza el futuro de la prestación de servicios con interacción física, deporte, gimnasios, café, etcétera? La veo. Otra es, ¿qué piensa con respecto a la educación virtual? Bueno, voy a tocar la primera y la tercera en la siguiente sección, pero rápidamente en la segunda. Cuando hablé de estas 4 patas arriba y luego el tema de la realidad aumentada, la realidad aumentada va a redefinir esencialmente los servicios de la integración entre el mundo físico y el mundo virtual. Lo que está pasando, por ejemplo, hoy, digamos, haciendo por YouTube en vivo una yoga, es un ejemplo de cómo todos estos negocios se están reinventando. Pero es que con la realidad aumentada, que es yo poderme, por ejemplo, meter con unas gafas y estar en Marte, poder caminar, manipular una de las piedras, mirar sus composiciones. Todo esto es un escenario de redefinición de todos los productos y servicios. Y viene realmente la interacción entre el mundo físico y el mundo digital como nunca antes lo vimos. Esa es una gran oportunidad, pero un gran desafío de cualquier negocio sea desintermediado, esencialmente por no responder rápidamente a su reimaginación de sus servicios y su atención al cliente a través de personalización con escenarios como esos. Pero bueno, esa es la segunda pregunta. Voy a ir a la tercera y la cuarta, que son perfectas para lo que seguía. Y lo voy a hacer en el contexto de China, porque es quizás esa pregunta la pregunta más fundamental. No es que vamos a caer en el problema del gran hermano. Estamos, de alguna manera, allí. Entonces voy a pasar rápidamente a compartir otra vez, ¿les parece? Ok. Un momento, vamos a compartirlo. ¿Ya apareció? No, todavía no. Ah. Ahora, ¿no? Ok. Bueno, muy bien. Entonces, lo hemos dejado aquí. Les comentaba un poco lo que me ocurrió a mí. Este tema de inteligencia artificial y de reconocimiento facial son las 2 puntas de lanza, los 2 vectores más importantes con respecto a esa gran pregunta del gran hermano. Y voy a pasar rápidamente un poco por compartir lo que está ocurriendo en China. Y yo creo que es importantísimo que lo entendamos por bien y por mal. No solamente por la dimensión que tiene, pero lo más importante, por las implicaciones que tiene para el resto del mundo, tanto para bien como para mal. Ya decía, el reconocimiento facial en China es esencialmente la punta de lanza. La respuesta al COVID-19 rápida de China pasó por tener cada ciudadano y la capacidad de poder saber, a través de los millones de cámaras en toda parte en China, de poder saber si tenía fiebre o no, sin que se le preguntara y sin que se le hiciera un examen. A esa capacidad, digamos, de poder interpretar, digamos, un ser humano, y ya te empieza a abrir unas preguntas de unos niveles fundamentales con respecto al tema ético. Y
quienes no han leído de esto, les sugiero que se metan al internet y pongan esta palabra, social scoring, score social. Porque este es un sistema que ya existe implementado en China, y es que a cada ciudadano se le dan un número de puntos. Y dependiendo de cómo ese ciudadano, a través de su reconocimiento facial, interactúa con todo el ecosistema de las ciudades, ese ciudadano se le quitan puntos o se le dan puntos, y con base en los puntos que acumula, se le quitan o se le dan servicios. Al lado izquierdo, todos los beneficios. Un ciudadano gana si dona sangre o dinero, si da caridad, si dice cosas buenas con el gobierno, si ayuda a los pobres. Pero un ciudadano empieza a reducirle su score si, por ejemplo, no visita a sus padres, hace trampa en los juegos en línea, miente y se arrepiente mentirosamente de los crímenes que ha cometido, o si hace rumores en el internet. Esto ya existe hoy en China a gran escala a través de la infraestructura que han montado alrededor de esto. Y no estoy satanizando a China. China, fíjense, lo han hecho de una forma que es cuestionable, pero del otro lado, pudieron responder mucho más rápido a la pandemia a través de esta capacidad de poderle llegar casi que instantáneamente al ciudadano, a través del reconocimiento facial y toda la interacción con todos estos dispositivos que están rondando en todas las ciudades. Ustedes miran en términos de esto, y no traten de leer esto recientemente lo publicó el Financial Times. Ustedes miran el número de patentes del 2000 al 2015 en reconocimiento facial y en lo que se llama básicamente vigilancia. Entonces, el número de patentes, las rojas, son las patentes de China contra los otros países, ni Estados Unidos, en términos de reconocimiento facial y en términos de vigilancia, de sistemas de vigilancia. Bueno, aquí está todo el tema también de lo que es un gran desafío, que es el tema de qué va a ocurrir con todos los trabajos. Y bueno, no voy a entrar en ese detalle, este otro lugar es más seguro, yo creo que es más fácil de entender. Es como todos nos tenemos que repensar, haciendo un poco de paréntesis con lo de China, con respecto a los impactos de las tecnologías que acabo de decir. En este diagrama, todo lo que es el riesgo de reemplazo del trabajo físico. Ustedes ven en el eje horizontal, digamos, tipos de trabajos que tienen menos destreza contra los que tienen más destreza al lado derecho, y verticalmente si el trabajo es social o asocial. Ahí se dan cuenta qué zonas están rápidamente amenazadas y qué zonas por lo pronto no van a tener ese problema. Pero si ustedes miran, realmente el impacto no va a ser tanto en el trabajo físico, que es costoso porque los robots van a hacer mucho de trabajo, pero es muy costoso. Lo más difícil es que gran cantidad de reemplazo va a pasar en el trabajo cognitivo. Entonces, mira, el trabajo cognitivo en dos ejes de alta optimización o alta creatividad en el eje horizontal, o social contra social en el eje vertical. Y ahí se dan cuenta el entendimiento del desarrollo de los nuevos sistemas de educación, de cómo contratan las nuevas empresas. Va a tener que pensarse en el contexto de que rápidamente alguien va a ser desplazado por esta combinación de tecnologías convergentes que van a reemplazar trabajo físico y trabajo cognitivo. Bueno, esto lo voy a saltar porque pero en fin, esto yo ya hablé del tema del Bitcoin. China tiene hoy uno de los sistemas directamente desde el gobierno trabajados de desintermediación, y no quieren ser desintermediados ni descentralizados. Así que tienen el trabajo de la moneda, digamos, digital más avanzada del mundo, estructurada desde el gobierno. Muy pocos gobiernos tienen esto realmente como un proyecto formal, los chinos lo tienen. Alguien preguntaba los sistemas de educación. Quizás los sistemas de educación son los que van a tener que repensarse de una manera profunda. En China existen ya estos colegios en los cuales esta niñita entra, y en la medida en que entra, la presencia de algoritmos de inteligencia artificial está muy pendiente de su perfil, y en la medida en que está interactuando con los tutores, la inteligencia artificial, a través de los gestos de su cara, puede darse cuenta qué parte de lo que está aprendiendo entendió y qué parte no entendió. Y luego hace un trabajo de utilizar, digamos, los contenidos para que refuercen lo que no entendió, y sin la intervención del mismo tutor puede crear todos, digamos, las herramientas para que esta niña se refuerce en aquellos conceptos que la inteligencia artificial pensó que no entendió. Y esto se extiende inclusive a la casa.
en esto podríamos hacer todo un webinar acerca de todo el tema de la transformación de la educación a través de estas herramientas. Pero es eso, es el ambiente de inteligencia artificial, viene a las clases, y los países que se muevan más rápido en esto, sin duda alguna, pues tendrán más capacidad de poder innovar, más capacidad de poder crear las nuevas versiones económicas. Y esto nos asalta una gran pregunta. En un país como Colombia, todavía el 50% desconectado, especialmente en las zonas rurales, estamos al frente de una amenaza profunda. Si en Colombia no nos montamos en crear esa capacidad de infraestructura que permita hacer cosas como estas. Entonces aquí va, este es un ejemplo un poco virtual y gráfico de lo que ocurriría con una persona en China en la medida que va caminando por la calle. Ese señor que tiene 385 solo ya sabrá qué ha hecho, pero le está yendo mal. No, ya tiene más de la mitad de los puntos, casi de los 1000 puntos por debajo. Y la señora del 899 parece que es una muy buena ciudadana. Pero en fin, esa pregunta del gran hermano es una de las grandes preguntas en un nuevo modelo social, económico, geopolítico, que va a estar basado en el comportamiento humano como su insumo. Y el gran desafío, ¿qué hace Colombia? Tú me preguntabas, Rodrigo. Colombia tiene que entrar en el diálogo de cómo se va a regular el uso de la data, no solamente por entidades de gobierno, pero por entidades también del sector productivo. Tiene que entrar, la academia tiene que entrar en esa discusión y a plantear escenarios de cómo a Colombia se puede aterrizar ese tipo de discusión tratando de responder a esos desafíos. Les voy a pasar una serie de libros que recomiendo profundamente que los lean. Unos están en español, puede que los encuentren en español y otros que no. Este es absolutamente espectacular, se llama La época del capitalismo, la era del capitalismo de la vigilancia. La batalla por un futuro humano y las nuevas fronteras del poder. Y la autora es Shoshana Zuboff. Y si quieren entender mucho más de todo lo que he hablado hasta ahora, les recomiendo estos libros que están aquí. Tómenle una foto si quieren. Ese libro del centro es importantísimo para cualquier institución, llámese especialmente para las empresas pequeñas y medianas que dependen de las cadenas de valor que vienen de China. Se llama Los superpoderes de la inteligencia artificial, China, Silicon Valley y un nuevo orden global. Y luego otra serie de libros como A prueba de robots, la educación, la educación universitaria, en la época de la inteligencia artificial. En fin, les recomiendo esos libros porque son muy importantes. Ahora, ¿qué es todavía más peligroso esto del hermano mayor? El hecho de que la tecnología ha llegado a un punto cuando dio con esta convergencia del neurona, el átomo, la neurona, los bits. Y es la capacidad de poder intervenir la esencia del ser humano. No sé cuántos de ustedes se enteraron que a través de esta herramienta que se llama CRISPR, hace más o menos año y medio, este doctor en China, que hoy le llaman el doctor Frankenstein, entró a editar los genes de 2 bebés que estaban en el vientre de una madre que sabían que iba a venir con el SIDA. Él intervino la DNA, básicamente, haciendo una edición del embrión, y efectivamente, aparece que estos bebés van a tener más inmunidad contra el SIDA, no van a llevar, porque la mamá los llevaba. Pero la gran pregunta es cuando yo entro a editar los genes de un ser humano, es perfectamente posible por esta convergencia tecnológica. Las implicaciones para las generaciones que vienen de esos bebés son impredecibles, porque es algo con lo que nunca hemos realmente, es un poco jugar a Dios. Esto se supone que está relugado, pero ocurrió en China. No estoy hablando de algo imaginario, esto ocurrió. Si ustedes quieren ver algo del estado en que está esto, que se puede hacer ya en un garaje, porque se pueden pedir kits que yo puedo utilizar en un garaje para empezar a manipular mi ADN, vean este documental que se llama Selección Antinatural. También está en Netflix. Ahí se dan cuenta ustedes de la escala en que está. Entonces, cerrando aquí, quiero decir que este factor de China en la carrera básicamente geopolítica, geoeconómica, es inevitable también. La pregunta es cómo nos sentamos desde el otro lado a ver cómo rehacemos y repensamos nuestros propios sistemas, dado ese contexto. Esto ya lo pasamos. Bueno. Ok. Al final yo creo que
en fin, no quiero dejarlos con un sabor de qué miedo, de que, bueno, nos vamos a morir. Yo soy un optimista, de hecho, yo soy de los que cree que la respuesta al COVID-19 va a llegar mucho más rápido de lo que nos pensamos, precisamente por todas las capacidades que yo acabo de describir. Pero quien no piense en esto, quien no reflexione en esto, aquellas instituciones que son encargadas de traer a la sociedad civil a pensar en esto, tienen que entender que esto no puede ser casual. Esto tiene que estar en los libros de texto, en las discusiones, en los seminarios como este, que hay que entrar a discutirlos y que ojalá esto se traduzca en legislación que permita realmente que las máquinas sean máquinas y los seres humanos no dejen de ser seres humanos, porque realmente se convierte en una amenaza existencial. Voy a parar otra vez ahí, Rodrigo. Bueno, señor. Observación. Muy bien, nos tiene pensando demasiado y lógicamente todo lo que se viene. Aquí tengo algunas preguntas y usted me dice de dónde. Perdón. Una pregunta, ¿qué estrategias se están convergiendo en donde equilibren las decisiones jurídicas frente a los avances tecnológicos? Por ejemplo, el tema de Uber y otros temas pues, que se dan, pero usted dice pues, son todavía mucho más profundos. ¿Qué propone para abordar la inequidad y desigualdad que la digitalización está evidenciando, especialmente en países como Colombia? Sí. Otro tema. Esa pugna entre Estados Unidos y China, ¿qué va a pasar y cómo afecta? ¿Qué cree usted que vamos a llegar con eso? No sé bueno, arranco por la última. El mundo más que nunca necesita cooperación. Si el mundo hubiera cooperado mucho más cerca con respecto a este desafío del COVID, este problema lo hubiéramos atacado, hubiéramos evitado mucho más muertos a nivel global. Estados Unidos acaba de pasar la barrera de 35,000 muertos en un mes. 35,000. 700,000 personas infectadas y no hemos llegado al tope de la curva. Colombia, por cierto, en mi opinión, con todas sus imperfecciones, relativamente lo ha manejado bien y esperemos que no se dispare más. Pero cooperación, no queda de otra. Estados Unidos básicamente ha relegado su posición de liderazgo global en este tipo de conversaciones, desgraciadamente, y lo que acaba de hacer el presidente Trump con la Organización Mundial de la Salud es absolutamente aberrante en el momento con el que estamos viviendo. Entonces, ¿qué va a ocurrir si no hay cooperación y no encontramos las formas de cooperación? Va a ser imposible realmente que el factor de China no se convierta realmente en un problema global para todos. La otra pregunta con respecto a del punto de vista jurídico. Desgraciadamente, no sé cuántos de ustedes vieron cuando Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, estuvo al frente del Congreso de los Estados Unidos. No sé si ustedes lo vieron, no sé, Rodrigo, si lo viste. Sí, pero a mí me dio pavor de ver a este señor mirando a los legisladores, a los senadores, y parecían como dos transatlánticos pasando en la noche y ni cuenta se dieron. Ni cuenta se dieron. Estos legisladores simplemente no entienden de esto y Zuckerberg, yo creo que no ha entendido la responsabilidad que tiene como líder global, de que el uso de la data, por ejemplo, como Cambridge Analytica, con lo que pasó y ya describí en las elecciones de los Estados Unidos, no puede volver a ocurrir. La zona más avanzada del mundo de esto es Europa, afortunadamente. Europa no tiene realmente puntero, no es puntero en temas de desarrollos tecnológicos, pero es puntero en términos de legislación, con una legislación que es muy fuerte con respecto al tema del manejo y el uso de hacer invisible. Es muy importante el hecho de que yo pueda decirle a cualquiera, saque toda mi data, no quiero que la tenga, usted me lo tiene que comprobar o usted va a ser castigado. Y es esencialmente Europa, que es la Ley de Protección General de Datos, que existe ya muy bien articulada. Pero Estados Unidos está muy atrás de eso, Colombia ha avanzado en eso, pero para mí, la Ley de Protección de Datos de Europa debería ser una estrategia global en la cual se llega a un acuerdo, como la Convención de Génova, de Génova, o como decía el tema de la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, desafortunadamente, estamos de nuevo muy fragmentados en el tema legislativo. Pero esto es absolutamente imperativo. El mundo no puede sobrevivir cuando alguien decide que voy a entender un gen de una persona sin ninguna regulación. O que a mí me van a bombardear con información en el subconsciente a través de microsegmentación para que mi comportamiento inconscientemente sea volteado hacia algo. A mí me llegan, yo le digo a la gente me pregunta qué hacer con los fake news. ¿Qué hacer con eso? Mire,
Yo no le creo a CNN, yo no le creo a Fox, yo no le creo a nadie, pero cuando me intereso en algo, trato de leer 3 o 4 libros al mismo y luego me hago mi propia aserción. Así que creo que eso responde por lo menos 2. La segunda se me perdió. ¿Cuál fue la segunda? ¿Qué propone para abordar la inequidad y desigualdad que la digitalización está realizando en países como Colombia? Bueno, eso me abre la tercera parte, que ya vamos a aterrizar todo esto en Colombia. ¿Cómo les parece? Ok. Y así con eso, bueno, en fin, está comprobado que esencialmente los países usualmente avanzan muy rápido cuando tienen una amenaza existencial. Esto ocurrió, pregunto, septiembre 12 de 1900. Un momentito, creo que no estoy compartiendo. Un segundo. No está compartiendo, ¿no? Voy a compartir, un segundo. Un segundo. Sí, entonces decía, ¿me escuchan? Ok, sí. Y ahí está compartido, ¿no? Sí, algo café ahí. Ya va a salir. Bueno, los países tienden realmente a dar grandes saltos, desgraciadamente, cuando tienen una amenaza existencial. Entonces, por eso preguntaba qué pasó el 12 de septiembre de 1962. El 12 de septiembre de 1962 se dio quizás el discurso más importante en los últimos 500 años de la humanidad. Y fue ante la amenaza de que 2 años atrás o 3 años atrás, los soviéticos lanzaron el Sputnik por primera vez y agarraron a los americanos esencialmente, pues completamente desprevenidos. Y sabía Kennedy que a pesar de las divergencias que habían, porque estaban en la peor situación con respecto a Vietnam, en fin, la época de los 60 fue muy convulsiva, con muchos cambios, logró unir esencialmente a la sociedad contra un objetivo común de supervivencia. Y la pregunta para Colombia es, ¿cuál es ese objetivo común de supervivencia? Yo utilicé este par de... cada video dura 1 minuto. De un poco el discurso del presidente Kennedy ante este gran desafío. Y en la medida en que avanzábamos con lo de la misión de sabios, yo hice la pregunta, bueno, ¿cuál es el equivalente a Colombia para realmente tomar una iniciativa que vaya más allá de la selección Colombia que nos une, pero que nos une esencialmente como país? Y puse un poco este ejemplo del video del presidente Kennedy como un ejemplo de cómo rápidamente un país se puede alinear. No lo voy a pasar por tiempo, así que me los voy a saltar, pero se los dejo si lo quieren ver. Eso fue en la Universidad Rice en Texas en 1962 y lo voy a pasar. ¿Se oye? Sí, sí. ¿Se ve bien? Bueno, voy a saltarlo porque de pronto no nos va a ayudar mucho el internet. Bueno, entonces la pregunta de nuevo para cerrar un poco toda esta sección es ¿qué pasa con Colombia? ¿Qué pasa con Latinoamérica? Como ustedes saben, el gobierno, y realmente para responder a esa segunda pregunta tan esencial, ¿qué hacemos con estos términos de inequidad? ¿Qué hacemos como país? ¿Qué apuesta similar a ir a la luna podría ser Colombia para unirnos más, para empujar como debe ser? Y se hizo la misión de sabios, ¿están viendo? Sí, sí, está bien. Estos fueron los temas que se trataron en la misión de sabios, los dejo ahí para que los vean rápidamente. Yo estuve muy involucrado en el tema de tecnologías convergentes e industria abajo 4.0, que básicamente es horizontal a todos los demás. Y se pasó una recomendación para tratar de generar una visión de país común, colectiva, de construcción colectiva. Y la recomendación ya se hizo. Colombia tiene una promesa que ha sido completamente incumplida por años. Y es lo que siempre hemos dicho somos, pero hemos logrado realizarlo, de vivir en el paraíso. Colombia tiene 5 ecosistemas altamente definidos, más de 30 subecosistemas. O sea, es espectacular, eso lo sabemos, no sé cuántas, como 9,000 especies endógenas. En fin, Colombia tiene esa capacidad y Colombia tiene que hacer una apuesta radical, profunda,
alrededor de lo que es bioeconomía, biociencias y biotecnología. Ahí tenemos realmente la gran capacidad de transformar el país, de ser un país que solamente explota recursos naturales, ¿no?, de una manera no sostenible, a ser un país de servicios, de generación de conocimiento. La bioeconomía en el centro, Colombia a través esencialmente de su producción agrícola podría dar respuesta casi que a la gran mayoría de los desafíos mundiales. En temas de biomasa, la biomasa puede crear nuevos combustibles, biorefinerías, nuevos materiales como el plástico. El reemplazo del plástico podría venir por ahí. Todo lo que es química verde, alimentos y medicamentos. Todo eso lo tendríamos con producción de valor agregado. No sé ustedes cuántos saben ustedes que son una zona cafetera, pero Colombia, después de 200 años de producir café y quizás más, todavía importa la cafeína, que es un ingrediente activo. Eso es impresentable. Todavía le importa. Entonces, a raíz de una apuesta en bioeconomía, en biociencia, Colombia podría generar todas las capacidades de desarrollo científico traducido en economías y en emprendimiento y en empleos a través de su potencialidad y de su riqueza natural. Y por eso tres recomendaciones grandes se hicieron para atacar este tema de la inequidad, que es absolutamente insostenible. Colombia está en un punto de quiebre. Yo lo dije el día que se entregó esto, el 5 de diciembre del 2019. Dije, Colombia ha tenido momentos históricos en su vida y no quiero sobreexagerar. Cuando nos liberamos de los españoles, más de 200 años atrás, y hoy, donde damos un salto para acabar con la inequidad e incluir realmente el territorio como debe ser, o nos rompemos, y yo creo que eso no puede ser una opción. Entonces, las recomendaciones pasaron por tres cosas. Este es el slide crítico, respondiendo a esa pregunta que me acaban de hacer. Pensamos en una Colombia ante todo biodiversa, pero es innovación basada en la diversidad natural y cultural, no solo natural, cultural y ancestral. Entonces, una Colombia biodiversa tenemos que partir por ahí, que nos lleve a una Colombia que genere valor agregado a partir de la diversidad y el conocimiento, que se traduzca en una Colombia productiva, sostenible y de crecimiento basado en la ciencia. Eso que transforme la estructura productiva hacia la sostenibilidad y la equidad, y que eso nos lleve a lo que es absolutamente necesario, y es una Colombia equitativa, con conocimiento y educación para la inclusión social. Esta es la hoja de ruta que se le pasó al presidente, que no fue generada por el gobierno, fue generada por 40 que nos invitaron, que somos supuestamente la misión de sabios, pero no realmente esos 40. Fue trabajo con más de 10,000 colombianos en varias regiones que llegaron a esta conclusión como recomendación de país. Y ustedes que son cafeteros, quiero contarles, bueno, aquí al final, colombianos que conozcan y protejan su patrimonio, esta es la pintura de la Colombia que todos lo merecemos. Esta es la Colombia que puede acabar esencialmente con la violencia, si lo hacemos bien y si le metemos tecnología. Y hablemos del café, porque ustedes son cafeteros por la ciudad Milagro y esta región tan rica de Colombia, tan espectacular, llena de turismo y de belleza. Y quiero contarle un proyectito en el que yo arranqué en el 2014 en el municipio de Mesetas, con un grupo de gente, en el municipio de Mesetas a través del café, aplicando todo lo que dije anteriormente, ahora aterrizadito a Colombia. Ahí está. Hicimos 100 familias que han instalado básicamente todos estos elementos de la cuarta revolución industrial en sus diferentes parcelas. Aquí se ve la comunidad instalando los sensores que les permiten a ellos hacer cosas fabulosas. Incluye una plataforma de finca que tiene el celular a un lado, sensores inteligentes que producen data y sistemas de integración en términos de clima, irrigación, fertilización, diagnóstico de plagas, satélites, drones, analíticas. Esto está ya implementado en ese municipio de Mesetas, que queda bastante lejano, esencialmente, de la cabecera municipal. Aquí se ve, ¿sí se está viendo? Sí, está bien. Aquí se ve la comunidad involucrada en este proyecto. Pero la pregunta es no cómo hacemos esto con 100 familias. La gran innovación de Colombia es utilizar esta agenda propuesta para llegarle a 600,000 familias cafeteras que usualmente son pequeñas parcelas, 30% de ellas son mujeres. Y luego lo mandamos a la yuca, a la papa y producir a raíz de esto todos estos ingredientes activos de valor agregado exportables que produzcan conocimiento. Entonces, 100 familias, municipio de Mesetas, y nuevos niveles de productividad, transformación de la tierra, maximización de la producción, salud de las cosechas del caficultor y su familia, optimización de la cadena de valor, maximización de ingresos. Es espectacular que ellos saben que si un miércoles a cierta hora van, les dan 30% más por la carguita de café. Todo por la capacidad de poderse conectar a las cadenas de valor de manera directa y desintermediando a quienes se llevan
digamos, gran cantidad del beneficio sin hacer mucho. No sé si este video que va a seguir, que es esencialmente un testimonio de una cabeza de familia mujer. Rodrigo, me dice si se ve o no se ve si circula bien, ¿ok? Ok. Ahí va. Olvídense Fundamentalmente lo que hicimos fue aplicar ¿Se escucha? a través de la utilización de tecnologías. Se ve bien, se escucha regular. Acá en mesetas no puede llegar la fibra, no puede llegar microondas, llega satélite obviamente, pero es relativamente caro. Más volumen se puede. Yo no. En nuestro territorio, sí, porque como ustedes bien lo saben, mesetas Ok. nos queda retirado, entonces para poder tener el acceso acá en internet era imposible. Esta tecnología permite que al utilizar los espacios que no se encuentran utilizados por canales de televisión, yo pueda utilizarlos para llevar internet de alta velocidad, para llegar a más personas y que ellos vean que el internet les permite tener acceso a soluciones que para ellos les van a facilitar el día a día. Yo en tiempo de cosecha miro el café, si el café está a 655 o a 700 la carga, entonces yo aprovecho ese día que está a buen precio y me voy y lo vendo ese día. Tengo también una aplicación en mi celular, la cual me permite a mí, como caficultora, poder mirar todas las enfermedades que le dan a mi café. Si todas las veredas y todo el campo estuviera conectado con internet, créame lo que sería muy transformado. Cuando ves que 150 familias, hoy productores de café, tienen la capacidad de vender mejor su producto, de acceder a educación en sus colegios, cuando ves que padres e hijos se integran para aprender, yo te diría, vale la pena sumar voluntades, porque pues te sonríe el alma. ¿Se escuchó bien? Sí, escuchamos. Pues esa es la Colombia que nos merecemos. Colombia no puede resolver el problema si no toma ventaja de sus grandes potencialidades. Colombia no puede dar el salto si el 50% del país continúa desconectado. Por eso la misión del Ministerio de TICS que el presidente está tratando de hacer es de conectarlos y tenemos que no solamente pensar que el gobierno lo haga todo, pero que realmente venga la sociedad civil a apoyar esto. Necesitamos involucrarnos en la transformación de Colombia y parte por la tierra, que sea traducida luego en valor agregado. Entonces, un poco ese gran viaje a la luna para Colombia es la gran pregunta. ¿Cómo utilizamos estas tecnologías, toda esta situación global para que Colombia dé el salto? Y bueno, ahí se hizo una propuesta de realmente dar un salto en términos de ingresos por ciudadano. Colombia se pueda mover del 86 al 25 en 10 años. Hay que aspirar, hay que tratar de aspirar y luego hay que ejecutar los planes. La gran pregunta es que no hagamos nada. Yo creo que eso no es una opción. Y yo creo que para matar la pobreza, hacer la inclusión, necesitamos realmente montar una agenda común que no solamente dependa del gobierno, pero de todos los sectores de la sociedad. ¿Qué significaría ser número 25? Una reducción dramática de la pobreza y la desigualdad, modelo productivo de desarrollo altamente sostenible, país productor, consumidor y exportador de conocimiento e innovación, y Colombia, la gran despensa nutricional del mundo. Entonces cierro un poco dejándonos con un mensaje de esperanza, porque yo creo que a pesar de todas estas amenazas, esto que está ocurriendo va a pasar. No va a ser simple, vamos a salir fortalecidos, pero realmente va a depender qué hacemos aprendiendo de las lecciones. No solamente desde el punto de vista puramente de generación de riqueza económica, pero de riqueza de bienestar colectivo y general. Yo lo voy a dejar un poco con enero 31, enero 1 del 2031, de la Colombia que yo me imagino, ¿ok? Ahí va.
Pero como dijimos, la pregunta no es tanto qué hemos propuesto, pero al final qué vamos a hacer. Los dejo ahí. Muy bien, Orlando, muchas gracias. Excelente toda su presentación y nos hace pensar muchas cosas. Una pregunta aquí, lógicamente, que es para todos. De acuerdo a lo que ustedes presentaron al gobierno, en este caso puntual, si ve al gobierno sintonizado en el tema, comprometido en el tema, tanto pues desde el punto de vista económico como de pensamiento. Pues mira, yo de nuevo, yo nunca he tomado, yo creo que yo soy más humanista que cualquier otra cosa, ¿no? Ese concepto de izquierda, derecha, tal. Yo en eso no. Yo lo que sí puedo decir es que por primera vez ha habido realmente una disposición de alguien que entiende del tema, porque lo entiende y lo entiende muy bien. Piensa que es la ruta que tiene que seguir Colombia. Y obviamente se convocó temprano estos 4 años para tratar de dejar algo. Y ojalá que continúe más como una política de Estado que una política de gobierno, que son dos cosas completamente diferentes. Entonces yo veo del lado del presidente Duque gran disposición al respecto de esto. Yo creo que hubo una gran reacción. La pregunta es cómo armamos el camino. Y esto no podemos depender de que con los recursos solamente del gobierno se haga. Las universidades que nos estuvieron acompañando en cada uno de los grupos. En mi grupo estuvo la EAFIT y estuvo la Universidad del Norte. Pero cada grupo tuvo las universidades. Entonces, como te digo, yo creo que estamos en un momento de coyuntura para Colombia. Yo creo que la gente aprende rápidamente cuando tiene dificultad. Y la dificultad que se nos ha presentado, ojalá nos acelere, pero obviamente las finanzas de todos los países van a estar muy golpeadas. Así que también nos ataca en un momento donde los golpes económicos han sido durísimos, van a ser durísimos, ahí no hay nada que hacer. Pero la otra opción es no hacer nada y eso no puede ser una opción. Entonces sí veo una gran disposición en la pregunta, es si logramos traducir esto en política de Estado y no política de gobierno. Y la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología fue un gran paso hacia allá. Sí, habrá que fortalecerlo, habrá que hacer muchas otras cosas, pero los pasos se están dando y la pregunta es qué vamos a hacer. Y con eso los dejo a todos con esa reflexión, no tanto qué hemos hablado, sino qué diablos vamos a hacer, qué hacemos en Armenia, qué hacemos en el Quindío, qué hacemos en Neiva, qué hacemos en La Guajira, en el Chocó, en Leticia. Y por ahí va a pasar. Ok, Orlando, muy bien, no, muchas gracias. Además, quiero también como para dar una voz de optimismo, estos días lo hemos visto, la Universidad de Antioquia, por ejemplo, en estos días investigando, analizando, mirando, está presentando unos equipos, digamos, ya eficientes, con un costo relativamente muy fácil, muy bueno, y permitiría, lógicamente, un avance en ese sentido. También la Universidad de La Sabana, esta semana también habló sobre el tema. Eso hace que las necesidades y reacciones hacen que se hagan cosas nuevas. Y las universidades son fundamentales en todo esto. No, es más, mira, a mí me invitaron, yo estuve la semana pasada 4 días seguidos analizando 500 propuestas por 23.000 millones de pesos de todas las universidades y centros de investigación. Eso fue muy emocionante. Me pasé 4 días revisando, a mi grupo le tocaron 60 propuestas, así que crítica a las universidades. Por eso, digamos, en Armenia, la Universidad del Quindío tiene una universidad fortalecida, siga fortaleciendo alrededor de todos estos conceptos que hablamos hoy, porque de ahí va a partir muchas de las respuestas. Y como decía anteriormente, y me corro un poquito para acá, y por eso lo puse, al final no se nos olvide, esto no es esencialmente tecnología. No como esa tecnología la conectamos con la esencia de la vida y la esencia humana, el resto es puro cuento. Ok, muy bien. Más que una pregunta, va a ser un comentario. Ante una pregunta que hicieron, pero la va a hacer como comentario. Necesitamos, mejor dicho, la pregunta la va a leer. Quizá, ¿cómo haríamos que las recomendaciones de la misión de sabios llegue a todas las regiones y que los gobernantes, las instituciones, la academia, los empresarios, nos unamos para lograr ese fin común y no se use como ambición particular, sino como crecimiento y competitividad en general? Bueno, excelente pregunta. Yo lo primero es que invito a todos los que estén presentes a ir a el site del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Léanse las recomendaciones de la misión de sabios.
porque, doctor Estrada, la Cámara de Comercio puede ser un impulsor tremendo, haciendo microciclos de qué representa la reclamación de la misión de Salios con respecto al departamento del Quindío y Armenia. Eso es un paso concreto, específico, va a tocar ese nivel de compromiso local, de toda la sociedad civil enterándose del tema, creando las condiciones, agarrando los recursos y mirando cómo los recursos pueden ser consistentes un poco con la misión que se está tratando de hacer. Esto va a requerir una gran cantidad de esfuerzo de la academia, de instituciones como la suya, que son importantísimas en crear el tejido empresarial se nutre a través de estas conversaciones. Y yo creo que cada país, y yo le dije al presidente, mire, no nos podemos parar aquí el 5 de diciembre y hablar de la misión de Sabios y chao. Vamos a entrar en rendimiento de cuentas esencialmente los próximos 6 meses. De qué se ha avanzado, qué se ha hecho. Y la idea es que cada ministerio y cada área de Colombia tenga un plan más o menos alineado con el tema de la misión de Sabios, porque todos participaron con las universidades en su conceptualización, en su creación. Pero yo los invito realmente a leer todo el material, que está muy bueno, muy nutrido, da mucho más detalle de lo que yo les presenté. Hay un resumen de 17 páginas que es espectacular, bien hecho, y hay que empezar por ahí. Y así, muy bien, Orlando. Comenta alguien, si esta triple hélice de empresarios, universidades y gobierno, que siempre ha sido la gran fórmula, es esencial. Aquí no hay que redescubrir nada. Ya se ha planteado una agenda, hay una agenda y una ruta que ya se socializó con más de 10.000 personas en todo el territorio nacional. Ahora hay que agarrar esa triple hélice de gobierno, sector productivo y universidades y institutos de ciencia, a que se active muy a nivel local esta gran aspiración de país. Muy bien, para concluir 2 temas. Uno, aquí en el chat mucho agradecimiento por tu presentación, mucha motivación, mucho ánimo que nos está dando, como dice alguien, para inspirarnos en este momento a enfrentar estos desafíos. Y la Cámara se compromete de verdad a, como se está planteando, de esas recomendaciones, cómo analizarlas, cómo leerlas, cómo traer más personajes como usted, a que discutamos más el tema. Y queremos, Orlando, invitarlo a usted que no sea esta la última vez que estemos, sino que podamos hacer algunos grupos de trabajo y nos ayude usted a pensar en cómo hacer temas similares a los que usted planteó en la mesa, que nos parece importante. Además, conocerlo en Meseta, sí. Conocerlo y ver en el Quindío qué se puede hacer. El Quindío es un departamento realmente pequeño, el más pequeño del país, y se pueden hacer muchas cosas muy importantes. Así que ha invitado para que trabajemos. Chévere. Y de hecho, yo le pediría a quien esté manejando el chat, de pronto es Juan Felipe, que no me gustaría, sin dejar de responder preguntas que hay aquí que no hayamos respondido, porque pues, siempre yo aprecio mucho el tiempo de la gente que ve las preguntas. Alguien me está preguntando cómo hacer un contacto con el proyecto de mesetas en el departamento del Meta y tal. Entonces, si de pronto Juan Felipe puede recoger un poco las preguntas que nos queden en el tintero y ver si yo trato de responder. ¿Cómo poder incentivar en las empresas el tema sobre gobernanza de datos? Bueno, sí, de nuevo, eso pasa todo por esencialmente tener una estrategia interna. Y yo le preguntaba hay una declaración de principios en la empresa con respecto a cómo usar la data. A la mayoría de la gente que tú le preguntas esto no sabe qué responder. O sea, yo como presidente tengo que declarar mi intención, mi declaración formal de cómo responsablemente se va a hacer el uso de la data. Yo estoy convencido, y esto se acordarán de mí, en los próximos 5 años, así como se le exigen estados financieros auditados a las empresas, se les va a exigir básicamente datos auditados y algoritmos auditados para asegurarse que los datos no estén mal utilizados y los algoritmos no se creen con sesgamiento para excluir a otros. Entonces, pero arranca desde muy abajo. Es una declaración del líder con respecto al uso de la data, el uso responsable de la data desde un punto de vista ético. Ok, muy bien. Entonces aquí una última pregunta que había pasado. La voy a leer tal cual. Desde la industria de la educación, podemos hablar de que está siendo hackeada y nos está llevando a utilizar mayor aplicación tecnológica, pero entonces encontramos muchos hábitos de consumidores que tienen bloqueo a consumir lo digital. Allí la inteligencia artificial puede ser una gran ayuda. ¿Cómo podemos acceder a esta tecnología y a menor costo? Sí, mira, ahí de nuevo, la gran noticia de todo esto es que
los sistemas educativos no se han transformado por cientos de años. Son básicamente lo mismo. Unidireccional, una serie de estudiantes hacia una persona que da un lecture o una presentación o una instrucción. Y yo creo que tenemos que llegar a escenarios de producción de conocimiento que le permita a la persona más o menos conocedora de tecnología poderla utilizar. Por eso hablo de nuevo a la creación de contenidos, por ejemplo, de realidad virtual. Tú le pones un contenido y le pones un contenido de realidad virtual. Déjeme aterrizarlo de una manera mejor. ¿Saben qué pasó con esa señora allá en el Meta? Es que es mágico. La gente dice, no, pero es que esa señora no sabe de eso y no sé qué. Usted sabe lo que pasó con esa señora cuando en un celular, a través de una aplicación, ella sabe que si el miércoles entra a cierta hora le puede sacar una cantidad más grande a su carga de café. Esa señora hoy nos está diciendo qué hacer en la aplicación. Eso es lo que está haciendo esa señora hoy. ¿Qué funciona? ¿Qué no le funciona? Entonces, hay que crear las condiciones para que la apropiación de la tecnología se haga de la manera más simple. Y yo considero que este tema de la realidad virtual, la realidad aumentada, la realidad mixta que une lo físico con lo digital, es quizás uno de los saltos más grandes. Y la gran pregunta es cómo no se queda en las manos de pocos. Ese sí es el gran desafío. Ok, bueno, muy bien. Listo, Orlando, yo creo que está muy bien. Hay algunas inquietudes sobre dónde conseguimos la información. Eso pues les hacemos llegar toda la información, nos vemos la presentación. Y insisto nuevamente que lo vamos a invitar a más reuniones para que empecemos a profundizar cada uno de estos temas y nos ayude a todos a trabajar aquí unidos. Y si recogemos las preguntas, me las envían y yo hago mi mejor esfuerzo por responderlas. Ok, perfecto. Bueno. Listo, Orlando. Muchas gracias. Un saludo a todos y excelente conferencia, excelente charla. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Ok, perfecto.